Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Este va a ser el video 2, continuación de la clase previa donde vimos la introducción, definición y tipos de variables. En este video vamos a platicar un poco sobre las variables cuantitativas, cómo las vamos a resumir y qué significa la distribución, el tipo de distribución, ya sea normal o libre. Como antecedente tenemos a Gauss. Gauss, un científico alemán, físico, matemático, por ahí del siglo XVIII, identificó que en la naturaleza para las variables cuantitativas se seguía un cierto patrón y este patrón, al graficarlo, nos daba una imagen como la verde que está aquí, que seguía una forma acampanada. Y de ahí el nombre de campana de Gauss a aquellas variables que tenían esta distribución normal. En estadística, es el término normal se va a referir a una agrupación de datos de una variable cuantitativa que sigue esta forma acampanada, donde la mayoría de los valores se van a ubicar cercanos a la media y conforme se van alejando los valores de la media, pues es menos frecuente que en la población encontremos estos valores. Entonces, esta gráfica es un histograma de frecuencias. En el eje de las X vamos a tener a los diferentes valores de cualquier variable cuantitativa y en el eje de las Y vamos a tener la frecuencia de los valores. ¿Cuál es la importancia de reconocer en estadística cuál es el tipo de distribución de una variable cuantitativa? Bueno, en la naturaleza, si estudiáramos a toda la población o al universo, variables como el peso, como la talla, índice de masa corporal y diversos paraclínicos siguen este tipo de distribución. Y este es un criterio para definir a la prueba estadística. Entonces, hasta aquí hemos hablado del concepto de normalidad desde la estadística, pero en la clínica es un concepto que ustedes utilizan con frecuencia para identificar a los sujetos que tienen una alteración de aquellos que no la presentan. Por ejemplo, si habláramos de troponina, para indicar elevación en la troponina, que nos sugiere un posible infarto al miocardio, tendría que estar este valor por arriba del percentil 99 o 3 desviaciones estándar. Entonces, esa es la utilidad que tiene el saber qué tipo de distribución tiene. Y el saber que a partir de aquí vamos a elegir una prueba estadística y de acuerdo a su tipo de distribución, también tenemos que pensar cómo vamos a llevar a cabo el resumen y la presentación de estos resultados. Aquí tenemos otro histograma de frecuencia. En este caso, pues este histograma tiene una forma acampanada, tiene distribución normal. Esta variable en el eje de las X, acuérdense siempre, tenemos los distintos valores de una variable cuantitativa, por ejemplo, hemoglobina. Entonces, aquí en esta línea que nos marca la media, podemos tener como un valor medio, un valor de hemoglobina de 14. Si ustedes analizan la frecuencia, en el eje de las Y, ¿qué sucede? En este valor de 14 es donde tenemos a la mayor cantidad de la población. Y conforme los valores se van alejando de la media, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una menor cantidad de la población que tiene estos valores, tanto positivos como negativos. Si nosotros trazamos una línea a partir de la media, ¿qué es lo que sucede? Pues es una imagen simétrica, es una imagen en espejo. Y esa es una de las características que, mm, que se asocia a un tipo de distribución normal. Ahora, es importante entender que esto se deriva de poblaciones. Entonces, si nosotros analizamos a toda la población, pues tendría este comportamiento. Vamos a ver este ejemplo. Si nosotros estudiáramos
la altura de los diferentes pinos, altura de pinos en todos los pinos del mundo, pues si lo graficáramos, tendríamos este comportamiento, una campana o una curva gaussiana, donde a partir aquí en el valor medio, pues tenemos la mayor cantidad de pinos y conforme se aleja del valor de la media, pues tenemos pinos que tienen una mayor o menor altura. Pero, ¿qué sucede con nuestros proyectos de investigación? Bueno, pues nosotros con lo que trabajamos es con una muestra. No siempre esta muestra va a ser representativa de la población. A lo mejor yo me quedé solo midiendo esta parte de la población de pinos. Esto lo que va a ocasionar cuando yo hago mi diagrama, mi histograma, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues me va a mostrar un comportamiento como este, una curva sesgada donde yo estoy analizando solo una parte de la población. Y bueno, pues aquí la curva, si trazáramos una línea a partir a la mitad, a partir de la media, se ve asimétrica. Entonces, a esto le llamamos una variable que tiene libre distribución. Ahora, en la mayoría de los artículos no se muestra un histograma de frecuencias. Esto es un paso intermedio para decidir el tipo de distribución y al final obtener una medida de tendencia central de resumen o una medida de dispersión de los datos. Las medidas o la forma en cómo nosotros vamos a resumir una variable depende entonces del tipo de distribución. Pero, ¿qué significa las medidas de tendencia central? Son índices que nos permiten resumir variables y también se le conocen como promedios. Estas medidas de tendencia central van a ser la media, la mediana o la moda. La moda es el valor que más se repite y bueno, es una medida que no utilizamos con frecuencia en la medicina. Las que utilizamos es media y mediana. Vamos a resumir nuestros resultados con media si se trata de variables que tienen distribución normal y con mediana si tienen libre distribución. Veamos el ejemplo de la izquierda. ¿Qué es lo que tenemos? Diferentes ingresos mensuales. El valor más alto corresponde a este dato, un ingreso de 45,000 y en la parte inferior el valor mínimo es de 2,000. Si nosotros analizamos cuál es la moda, pues la moda corresponde a 2,000 porque es donde tenemos la mayor cantidad de sujetos con este salario. Ahora, ¿qué es la media? El promedio. Si nosotros sacamos el promedio, la media aritmética es de 5,700. ¿Y cómo lo saco? Bueno, pues sumo todos los valores, todos los salarios y lo divido entre el número de participantes. Acuérdense, entonces, media, distribución normal, mediana, libre distribución. ¿Y en qué consiste la mediana? ¿Cómo la calculo? Es el valor que se va a encontrar a la mitad de todos los valores. Si yo ordeno de menor salario, de mayor a menor salario, el valor que se encuentra justo a la mitad, a partir del cual se va a encontrar el 50% de la población, 50% por arriba y 50% por abajo, se le denomina mediana. Entonces, aquí el valor, tengo 26 mediciones, entonces, 25 mediciones. Entonces, el valor que se encuentra en la mediana corresponde a 3,000. ¿Esto qué quiere decir? Que por arriba tengo 12 sujetos y por debajo 12 sujetos. Entonces, el 50% de la población gana menos de 3,000 y el 50% de la población gana más de 3,000. Ahora, las medidas de tendencia central se acompañan de medidas de dispersión. Si bien tengo un promedio, y tenemos este promedio aritmético, no implica que toda la población gana exactamente 5,700, porque ya vimos que hay quien gana 45,000 y hay quien gana 2,000 mensuales. Entonces, las medidas de dispersión nos ayudan a conocer qué tanto se alejan estos diferentes valores de la media.
las medidas de dispersión para la media es la desviación estándar, que seguro han escuchado, y para la mediana son los rangos intercuartiles o percentiles, que ahorita más adelante vemos cómo se interpreta. Entonces, este es otro ejemplo de la mediana. Entonces, tenemos 5 participantes, los ordenamos de menor a mayor, 2, 4, 6, 7 y 11. El valor que está en la mitad es el 6. Este sujeto correspondería a la mediana. Ahora, las medidas de dispersión, la desviación estándar se utiliza para distribución normal y su medida de tendencia central es la media y nos habla de la variabilidad del conjunto de los datos. Nos dice qué tanto se van a dispersar los datos a partir de una media. Ahora, para las variables que tienen libre distribución, tenemos dos alternativas. Una, acompañar a la mediana del rango o del rango intercuartil. El rango es simplemente una diferencia entre el valor mínimo y máximo. Esto habitualmente no es tan usado. ¿Por qué? Porque no es representativo de la población. Podría ser que ustedes tengan dos sujetos con datos extremos, aberrantes, y bueno, que no necesariamente reflejen el comportamiento de la mayoría de la población, sino únicamente esos extremos. Y tenemos entonces el rango intercuartil, que nos habla del primer y del tercer terciles. Aquí me equivoqué, es primer y tercer cuartil. Y nos dice, o es decir, el percentil 25 y percentil 75. Y lo que hacen los percentiles es hablarnos de la posición que un determinado valor ocupa dentro de la totalidad de valores. Por ejemplo, el tener para crecimiento y desarrollo un niño que está ubicado en el percentil 97 de peso implicaría que el 97% de los niños tienen un peso menor que él y solo un 3% de los niños van a tener un peso mayor que él. O si se ubicara en percentil 50, que es lo mismo a la mediana, entonces el 50% de los niños tendrían un peso mayor y el otro 50% mayor que él. Entonces, este rango intercuartil corresponde al percentil 25 y percentil 75. Ahora, aquí tenemos otra vez nuestra curva de normalidad. Aquí en el 0 lo que nos está representando es la media y hacia cada uno de los lados tenemos lo que son las desviaciones estándar, que son estos lugares de inflexión de la curva. Entre la media y más o menos una desviación estándar tenemos aproximadamente al 68% de la población. Entre la media y más o menos dos desviaciones estándar tenemos al 95% de la población y a tres desviaciones estándar tendríamos al 99% de la población. Si una curva tiene distribución normal, entonces la media va a coincidir con la mediana. Si yo acomodo los datos de menor a mayor, va a coincidir la media con la mediana, pero también coincide con la moda. Entonces, este es el primer criterio de normalidad. Y después el siguiente es que si trazamos una línea a partir de la media, esta curva va a ser simétrica. Es decir, que es una imagen en espejo hacia ambos lados. La otra característica es que la curva es asintótica. ¿Qué significa que sea asintótica? Si ustedes ven los extremos de la curva, este extremo nunca va a tocar el cero. El cero corresponde a la frecuencia. Es decir, va a haber valores infinitos entre en estos valores. Es decir, para el ejemplo de hemoglobina, bueno, pues vamos a tener pacientes que van a tener valores extremos de hemoglobina superiores o inferiores, pero nunca va a llegar a cero. Entonces, a esto se refiere la característica de la curva asintótica. Y lo otro es la kurtosis, que debe seguir esta forma acampanada. Podría ser, si ustedes identifican una curva que está
muy aplanada, es una curva que es platicúrtica, bueno, pues esa curva tiene una gran dispersión de los datos y no seguiría ese comportamiento normal. Esto es lo que les comentaba, entre la media y una desviación estándar, 68% de la población, a 2, 95% de la población y a 3, 99% de la población. Ahora, ¿por qué esto es importante? En este ejemplo, si ustedes analizan, tenemos los mismos valores para la media, para la moda, entre los grupos, bueno, las medias, media y moda son iguales para los dos grupos. Sin embargo, ¿dónde hay una diferencia? En cuanto a la dispersión de los datos. Para este grupo, la dispersión es menor, los datos se encuentran agrupados más cerca de la media y para el grupo B se encuentran más dispersos, con una desviación estándar de 6.2. Entre más pequeño sea el valor de la desviación estándar, eso nos habla de una menor variabilidad y menor dispersión de los datos y por lo tanto, pues más probable es que ese resultado tenga una distribución normal. Entonces, resumiendo, los criterios de normalidad, media, moda y mediana son iguales. La curva, si ustedes la grafican, es asintótica. Los extremos no van a tocar el eje de las Y en cero. Es simétrica y la curtosis implica que tiene una forma acampanada. Entre la media y más o menos dos desviaciones estándar se encuentra el 95% de la población. Entonces, en un artículo, ustedes lo que van a tener reportado si tuviera distribución normal es la media. Entonces, para hemoglobina podría ser que tengamos la media de 14 y la desviación estándar de 1. ¿Esto qué querría decir? Que entre 12 y 16, que es la media y dos desviaciones estándar, tendríamos al 95% de la población. Estos valores tienen que ser lógicos, tienen que ser biológicamente plausibles. Les pongo otro ejemplo. Ahora, imaginen que estamos haciendo un estudio y ahora nos sale que la media de hemoglobina de esa población es de 11.1, pero la desviación estándar es de 10. ¿Qué pasa si nosotros entre la media, a la media le restamos dos desviaciones estándar, que ya tendríamos un valor negativo, que no es biológicamente posible? Entonces, esto hace que nosotros determinemos que es una variable que tiene libre distribución. Y si está en algún artículo mostrado el resultado de esta manera, pues está erróneo, porque el resultado tendría que estar resumido como mediana y rango intercuartil. ¿Por qué? Porque mostrarlo así hace que el resultado no sea biológicamente posible. ¿Ok? Ahora, listo. Ahora, vamos a ver este gráfico. Estos histogramas están publicados en este artículo para evaluar cuáles son los parámetros de referencia para el valor de troponina. Vean ustedes, si nosotros analizamos este gráfico, pues aquí está la moda, pero no coincide con el valor de la media o con el valor de la mediana. Esta curva ya no es asintótica porque aquí está tocando el cero y además está cargada hacia la izquierda. Y si trazáramos una línea a partir de la media, pues no es una imagen en espejo. Entonces, esta es una curva donde visualmente pues vemos que tiene libre distribución y su resultado entonces tendría que mostrarse como mediana y rango intercuartil. Ahora, esto es la anatomía que corresponde a una variable de distribución normal. Pero, ¿cómo vamos a representar una variable que tiene libre distribución? Con estos diagramas que se llaman cajas y bigotes. En estos diagramas de cajas y bigotes, esta línea que está más marcada
corresponde a la mediana percentil 50. 50% de la población tiene un valor mayor o menor a ese dato. Después, aquí en los bordes de las cajas vamos a tener al percentil 25, percentil 75, que sería cuartil 1 y cuartil 3, y vamos a ver aquí en los bigotes percentil 5 y percentil 95. Entonces, con cajas y bigotes es como nosotros vamos a representar una variable que tiene libre distribución. Y bueno, pues aquí vemos diferentes gráficos. Esta curva que está en azul es una curva platicúrtica donde la desviación estándar es más amplia, los datos se encuentran más dispersos que en esta roja. En esta roja es una curva leptocúrtica y aquí por el contrario la desviación estándar es más estrecha. Ahora, vamos a analizar este ejemplo. Este ejemplo es un gráfico y es un histograma de frecuencias de una variable que se llama triglicéridos. Aquí, para este estudio, se incluyó a población adulta. Y bueno, pues a simple vista, nosotros podemos observar que la curva aquí ya es asintótica. Ya no es asintótica. ¿Por qué? Porque está atravesando el cero. Además, si trazamos una línea a partir de la media, pues no es una imagen en espejo y además se ve un poco leptocúrtica, como esta roja. Entonces, esta es una variable que tiene libre distribución y que tendría que ser representada como una mediana y rango intercuartil. Ahora vamos a ver la importancia que tiene al momento de la publicación en el reporte de los resultados. En este estudio me están mostrando media y desviación estándar. Lo que se quiere mostrar es si la rehabilitación cardíaca impacta en el número de días de incapacidad. Entonces, sí pareciera que aquellos sujetos que tienen rehabilitación cardíaca se reincorporan a laborar antes, teniendo menos días de incapacidad. Pero vean lo que sucede. Si tiene media y desviación estándar, asumiríamos que tiene distribución normal y que entre la media y dos desviaciones estándar, más o menos, está el 95% de la población. Pero analicemos estos datos. Si tenemos una media de 68 y una desviación estándar de 47, la media menos dos desviaciones estándar nos darían resultados negativos, lo cual no tiene ningún sentido porque no tenemos menos días o días de incapacidad negativos. Entonces, aquí hay un error de reporte y de la identificación del tipo de distribución. Esta variable no debió haberse mostrado así porque los datos no son biológicamente congruentes. Entonces, este resultado debió haberse, este valor se debió haber reportado con mediana, rango intercuartil y, bueno, lo que les decía en las primeras diapositivas. De acuerdo al tipo de variable, yo tengo que elegir la prueba estadística. Entonces, aquí la prueba estadística que se eligió para reportar esta o para mostrar esta diferencia es incorrecta. ¿Por qué? Porque la variable tenía otro tipo de distribución, un tipo de distribución libre. Por lo cual es importante que ustedes identifiquen el tipo de variable cuantitativa, porque más adelante nos va a permitir hacer la clasificación y seleccionar el tipo de variable. Entonces, con esta diapositiva terminamos esta pequeña introducción al apartado de variables. En nuestra siguiente clase, lo que vamos a revisar vamos a dar todo un repaso a tipo de distribución, cómo se calculan, cómo evalúo en SPSS el tipo de distribución, cómo hago estos gráficos y qué significan otros conceptos como error estandarizado e intervalo de confianza al 95%. Cualquier duda, por favor, me escribe. Y bueno, pues esta frase tiene todo que ver con la diapositiva anterior. Es necesario darle un sentido lógico y clínico a los datos, ya que fuera de este contexto, pues los datos no tienen mayor
utilidad o lógica. Muchas gracias.